Días. Oscar, ¿cómo estás? Vamos a confirmar que está conectado Ronaldo para comenzar. Estupendísimo. Ya está Ronaldo, doctor Ronaldo. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con las sesiones programadas en este cuarto simposio iberoamericano. En esta ocasión toca desarrollar la mesa de trabajo que va a tener como tema central el alumno actual, ¿no? Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje para diferentes estilos de aprendizaje. Nos van a acompañar en el desarrollo de las intervenciones en esta oportunidad dos importantes profesionales y directivos en sus instituciones, a quien me permito presentarles. En primer lugar está con nosotros Óscar Dalmau Ibáñez. Él es director de nuevos proyectos en la Universidad de Manresa, gerente de Unión Consorcio Formación, Centro de Capacitación Continua, que pertenece a 120 hospitales y organizaciones de salud en Barcelona. Es también vicepresidente de RECLA, ¿no? Que es la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. Ha sido coordinador del Centro Internacional de Simulación y Alto Rendimiento Clínico. En su formación, él es máster en dirección de empresas, ha seguido diversos programas de formación en alta dirección también. Ha sido autor del libro Formación y Desarrollo del Talento, una experiencia innovadora en organizaciones de salud, entre otros. También nos acompaña Ronaldo Girón. Él es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Panamericana. Es licenciado en Administración de Negocios y tiene una maestría en Política y Comunicación. También ha hecho estudios de maestría en Innovación y Formación Universitaria y tiene de manera complementaria varios diplomados en Administración de Negocio, Innovación y Emprendimiento y Gestión Sustentable para las universidades. Durante los últimos 10 años se ha desempeñado en distintos roles en su institución, siendo, como les comenté, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Económicas. También ha estado en el sector privado, ha sido fundador y socio de Sinergia, es una agencia de publicidad, así que brinda asesoría en mercadeo, publicidad comercial y medios de comunicación escrito. Y también ha tenido su experiencia en el sector público como asesor en el área financiera del organismo judicial de Guatemala. Pues les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, con quienes vamos a conversar hoy sobre el tema central de nuestra mesa de trabajo. Como ustedes saben, lograr el aprendizaje esperado en los estudiantes es un reto para todos, ¿no? Y una de las cosas que uno tiene que entender primero en este contexto es que precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje pues, es un proceso, ¿no? Y como tal, hay muchas variables que intervienen en el éxito de los resultados de este proceso. Y esas variables pues, están asociadas a los docentes, a los recursos que intervienen, a la infraestructura que uno pone a disposición, cuál se desenvuelve el proceso formativo, también al sistema de medición y, por supuesto, a las metodologías y al estudiante que tiene uno enfrente, ¿no? Y en ese contexto, bueno, hemos tenido en la mesa previa pues, un interesante debate sobre las metodologías activas, ¿no? Cómo estas se vienen hoy día aplicando, donde cobra un rol protagónico el uso de los simuladores. Desde el punto de vista de los estudiantes, que es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tenemos que entender también que hoy en día estamos frente a diferentes generaciones y diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Y todavía esto se complica un poco más cuando nosotros hoy en día pues estamos viviendo una experiencia en la cual el aprendizaje no es solamente algo que uno busca durante su etapa universitaria o académica, sino hoy en día todo el mundo está en proceso de aprendizaje continuo. Y estas generaciones que las tipificamos como la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials, pues tienen características distintas y particulares en la forma como aprenden o cómo participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En la mesa anterior se ha discutido bastante sobre todas estas modalidades de aprendizaje en las personas, los estilos de aprendizaje que hoy en día existen, y también pues se ha hecho un debate interesante sobre cómo estos deben hoy en día aplicarse en el proceso que seguimos con los estudiantes. De hecho, una de las ideas que he tomado de lo que hemos estado escuchando hasta ahora en este simposio es probablemente algo que lo vi en una universidad. Ellos hacían un test inicial de estilo de aprendizaje a sus estudiantes, ¿no? Y ese era el encargo de todos los profesores. O sea, te vas a enfrentar a unos estudiantes que no los conoces, no sabes cómo aprenden, y cada uno tiene estilos de aprendizaje particulares. Entonces habían diseñado un test particular
y esta información pues era la que todos los docentes utilizaban para adecuar la manera en que iban a compartir la información con ellos. También esta misma universidad aplicaban otro test bastante particular, era un test de salud, ¿no? Porque era una ciudad al interior de un país y aplicaban un test para saber si estaban anémicos o no. ¿No? Eso me pareció también súper interesante porque en verdad la anemia es un problema que está latente, pero si no lo tomamos en cuenta, en esto pues probablemente el resultado esperado no lo vamos a alcanzar. Bueno, vamos a conocer ahora dos experiencias prácticas que vamos a tener a cargo de nuestros panelistas. Vamos a dar primero el uso de la palabra a Ronaldo. ¿No? Ronaldo, tienes los 15 minutos para desarrollar tu ponencia. Igual luego continuará Oscar y posteriormente haremos las preguntas del caso. Muy bien, Ronaldo, adelante. Hola, Wilfredo. Hola, Oscar. Gusto saludarles. Pues muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy honrado de poder participar y poder dar a conocer algunas experiencias que hemos tenido en la Universidad Panamericana, en especial en la Facultad de Ciencias Económicas, a la cual pues tengo el honor de administrar. Pero antes de comenzar, como es un poco explicarles el contexto de la Universidad Panamericana, porque para mí es importante, más que todo por los 5 elementos que voy a presentarles. Universidad Panamericana es una institución que tiene 23 años. Acabamos de cumplir este mes cumplimos 23 años. Tenemos 106 sedes en todo el país, 8 campus regionales, 3 campus metropolitanos. Fuimos la 5ª universidad privada reconocida en Guatemala. En este momento hay 14 universidades privadas y una del Estado. En Guatemala las universidades privadas pues no están auditadas por el Ministerio de Educación, por lo cual según la Constitución de la República de Guatemala nos da esa libertad y autonomía de poder crear, innovar en educación, crear nuestros propios programas. Entonces, basado en esa libertad, pues Universidad Panamericana, el objetivo era llevar la educación superior a todos los rincones de nuestro país, que aunque en el mapa se ve pequeño, pero el llegar a muchas de estas regiones y municipios o departamentos es a veces muy complicado. Pues la educación antes se centraba en la ciudad capital y nosotros al entrar como 5ª universidad reconocida en este país, pues el objetivo fue expandirnos desde afuera hacia adentro de la metrópoli y con esto pues llevar la educación superior. A esta historia pues podemos sumarle que creo que hay un denominador común, no solamente en la universidad, en la facultad a la cual yo administro, sino creo que en cada una de las demás unidades académicas, y son estos 5 elementos. Uno de ellos es el disruptivo. Realmente a los chicos les decimos, bueno, usted piense global y actúe local. Nosotros realmente tratamos de eliminar esa forma tradicional de dar clases en 4 paredes de la clase magistral y llevar al estudiante a otro tipo de experiencia en el cual se le innove a través de la tecnología, a través del simulador y que pueda aprender. A veces a los chicos, y me viene ahorita a la mente un poco unas anécdotas que a veces platico con ellos, y es el hecho de que a veces cuando somos chicos nos dicen, mire, pues pinta un dinosaurio, y nosotros pues de repente podemos pintarlo rojo, o morado, o azul, y a veces la maestra nos dice, no niños, el dinosaurio es verde o café, sin pensar que más adelante alguien vino y lo pintó morado, inventó a Barney y hizo mucha plata. Entonces nosotros les decimos a los chicos, usted tiene permiso de salirse del cuadrado, pinte afuera, no importa. Aquí en la universidad se permite, usted invente, emprenda, no hay problema, sea disruptivo. Entonces, eso es algo que nosotros tratamos de enseñarle a los chicos, fomentarle la creatividad, el rediseño, la innovación de los procesos y la aparición de que esto por lo menos fomenta ciertas más competencias a las transversales que manejamos como Universidad Panamericana y crearle realmente esas competencias profesionales. Otro elemento importante es aprender haciendo. No sé cómo funcionará en otros países. En Guatemala, pues es un poco complicado tener a veces esa relación entre la iniciativa pública y privada con la academia. Y siempre existe ese gap entre estas dos instituciones. Entonces, lo cual nos hace realmente tratar de innovar y llevar al chico a aprender haciendo.
lo cual nos llevó, con este asunto de los simuladores, pues nos cae como anillo al dedo, porque es realmente presentarle al estudiante una nueva forma de hacer las cosas. No todas las empresas, por supuesto, todas las instituciones o Universidad Panamericana tienen sus partners en temas de empresa que nos permiten llevar a los estudiantes a practicar, a aprender, pero también pues, nos abren el lobby de la empresa, más no nos dejan a veces entrar a la habitación principal o a la cocina. Entonces, ¿qué es la mejor forma de que un estudiante pueda aplicar y aprender haciendo? Pues a través de la tecnología y los simuladores. Eso sí, entonces esto nos forma realmente un aprendizaje activo, efectivo y colaborativo. Otro elemento importante dentro de la universidad es el tema de la teoría a la práctica. Llevar el texto al contexto o casos de la vida. Nosotros le decimos a los chicos que tienen que solucionar casos. Regularmente nosotros, todas nuestras pruebas de evaluación también están hechas o diseñadas de forma en la cual puede haber una prueba objetiva y una prueba de ejecución. Creemos que no todo es cognitivo, sino que el libro realmente que se lo coma, porque parte de las competencias transversales es la investigación, pues sí, que se coma el libro, pero me interesa mucho más que sepa hacerlo. Por lo tanto, nos interesa mucho que toda esta teoría, todo este estado del arte realmente se ponga en práctica a través del hacer. Y como les digo, las evaluaciones, todas las evaluaciones en todos los cursos tienen dentro de su punteo, si lo queremos ver así, esa parte objetiva y esa parte de ejecución. Ver que realmente el estudiante pueda hacer las cosas. Otro elemento importante, y lo mencionó la doctora González en la presentación anterior, a la cual le tengo mucho aprecio, es una de mis mentoras, es el manejo del error. Nosotros, ese tema de la resiliencia, para nosotros es importantísimo. El de llevar al estudiante realmente a que conozca el fracaso, a sentirlo, a saborearlo, enseñarle que no es malo, el error no está mal. Realmente enseñarle al estudiante, y esto el simulador nos lo permite ejecutar muy bien, porque el simulador, ya les mencionamos a los chicos, no importa si el número le sale verde o le sale rojo. Usted aprenda del error. Primero cálmese, no tenga pena, no pasa nada. Analícelo, responda, inicie nuevamente, emprenda, no tenga miedo de emprender y construya su propio conocimiento. No tenga pena. Esa es una competencia blanda que nosotros y el simulador nos ayuda mucho a que realmente los chicos sean resilientes, tienen esa resiliencia de levantarse, seguir adelante. Puede usted levántese, límpiese el polvo y camine. No tenga pena. Y otro elemento importante es el hecho de construir conocimiento. Todo está basado en el conocimiento, en la construcción y principalmente en no reproducir. Inventar, generar nuevo conocimiento, construir su conocimiento, llevar lo que usted aprendió en un aula, llevarlo a su vida, llevarlo a su labor, a su trabajo, a su área de labor y pues crecer profesionalmente como persona y como trabajador o como emprendedor o como empresario o como director de un área. Realmente el hecho de que el estudiante pueda crear haciendo, innovando, llevando a la práctica, creo que son cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacerlo personalizándoles la enseñanza, el proceso de enseñanza al estudiante. Yo creo que todo esto también tiene que ver con la personalización, en que las instituciones de educación superior tengamos realmente que innovar o ser disruptivos. Por ejemplo, hay que crear, no sé si llamarle, pero le vamos a poner, a crearles un ecosistema a los estudiantes en el cual no únicamente sea el proceso de enseñanza, sino crearles todo un ambiente en el cual podamos abrazar. Universidad Panamericana, para contarles, ha creado ciertas spin-offs que van alrededor del estudiante. Por ejemplo, la creación de una cooperativa de ahorro y crédito, el cual primero incentivamos al estudiante a que ahorre.
para que él mismo pueda financiarse sus emprendimientos y no tenga la necesidad de ir a un mercado financiero donde lo van a comer, o tal vez ya entre hasta un poco contra todo por tratar de tener créditos. Esa cooperativa al mismo tiempo, con las tasas más bajas del mercado, poder asegurarles el estudio a muchos de ellos. En temas ahorita de pandemia, pues en Guatemala fue muy golpeado el tema financiero, muchas personas sin empleo, y muchas de esas personas y de los estudiantes, pues, ¿qué hicieron? Un poco asegurar sus estudios, tratar de conseguir a través de la cooperativa Copana, que es parte de un spin-off de la universidad, esos créditos para asegurar sus estudios y poderse graduar. Otra parte de este ecosistema es una empresa de Revulsiva, que es una empresa de reclutamiento, contratación y selección de personal. Nos interesa que todos los estudiantes puedan salir no graduados, sino que salgan con un trabajo donde puedan ir a hacer lo que aprendieron, donde puedan poner en práctica lo que saben. Entonces nos encargamos de venirles y apoyarles a hacer bolsas de trabajo, ir a tocar puertas a instituciones en las cuales les puedan brindar esas oportunidades, que este mercado laboral a veces es difícil, pero con el acompañamiento, por supuesto, de la universidad que les va acompañando, pues se vuelve un poco más fácil. Otro de los destinos, una escuela de negocios, en el cual realmente nos ayuda a reducir ese gap entre la iniciativa pública y privada y la academia. El poder ser nosotros los capacitadores de su personal a través de educación continua. Y por supuesto, Cupana Virtual, que es nuestra universidad virtual, que hace 8 años, pues no pensábamos que íbamos a llegar a una pandemia, lo cual nos sirvió muy fácil de reaccionar en cuestión de 12, 24 horas, pues no pasó nada. En tu educación, tú sigues, no pasó nada, sigue, triunfa. Y algo muy importante es el Departamento de Bienestar Estudiantil, el crear, decirle a la persona, tú tienes a alguien aquí. Creamos a través de otra unidad académica un departamento de apoyo psicológico al estudiante y a sus familias. El poder llevar a estos estudiantes a bajos costos, creo que está, si lo vamos en dólares, a $1.50 en la clínica, con catedráticos y estudiantes de último año de psicología, para apoyar a nuestras familias, porque a la larga son nuestras familias, y llevarlas realmente a triunfar en este país. Creo que el tema de la personalización del proceso de enseñanza es todo un ecosistema. Por supuesto, nosotros en el tema disruptivo, el tema de los simuladores para nosotros fue formidable. El llevar a la práctica, el poder que nuestro estudiante pueda sentir en carne propia lo que es trabajar, lo que es analizar y lo que es tomar decisiones sin que le sea afectado cualquier otra persona. Ni tampoco su nota, porque aquí tiene que aprender de sus errores y realmente tener esa resiliencia y levantarse, limpiarse el polvo y continuar. Esa es parte de lo que es un ecosistema, y que para tu servidor eso es parte de la personalización de un proceso de enseñanza, el cual pues el tema, como vuelvo a repetirlo, el simulador fue fantástico para nosotros, para poder hacer estudiantes que pongan en práctica lo que aprenden en un aula de clase. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, Ronaldo, por tus comentarios y por la experiencia que estás transmitiendo a partir de tu presentación. Y vamos a continuar con Óscar. Adelante, Óscar. Bueno, pues muchísimas gracias y un placer saludarles a todas y todos desde Barcelona. Me voy a permitir compartir también una pequeña presentación. Me confirmarás, Wilfredo, que la estás viendo perfectamente. Sí, se ve. Perfecto. Fenomenal. Pues nada, agradecerles sinceramente la oportunidad de estar aquí. Y en primer lugar, como punto de partida, decía Wilfredo que tengo la oportunidad de gerenciar un centro de capacitación que pertenece a 120 hospitales y organizaciones de salud aquí en Barcelona, en Cataluña, aproximadamente unos 55.000 trabajadores, y que además tiene una relación estratégica con diferentes universidades, especialmente una como es el Campus Manresa de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Me permitiré enfocar mucho la presentación y las experiencias alrededor más de la educación continua de profesionales en activo, y quizás no tanto en la educación de grado o pregrado de muchas de las facultades o estudios que tenemos, pero creía
justamente por una mirada distinta y complementaria a la que me predecía, poder enfatizarlo desde ese ámbito de la educación continua, ¿no? En primer lugar, en el ámbito de la simulación de hospitales, ¿de dónde venimos, ¿no? Este es el primer simulador parecido a un muñeco un poco más sofisticado porque permitía poder inyectar a la paciente, en este caso a la señora Chase, que se utilizaba en un hospital universitario en Connecticut. Año 1911. Actualmente estamos hablando de tecnología punta donde estos simuladores, estos robots permiten reproducir, por ejemplo, más de 50 sonidos distintos en cada uno de los pulmones, permiten interactuar, parpadean, lloran, hablan, reaccionan a los tratamientos, a los medicamentos, están 100% monitorizados en tiempo real por tecnología y otras personas que están conduciendo a este paciente simulado. Es decir, que el avance tecnológico en relativamente pocos años ha sido extraordinario. ¿Esto qué nos está permitiendo? Nos está permitiendo acercar el entorno de simulación y de las experiencias de entrenamiento, como decía Ronaldo, de aprender haciendo, no solo al ámbito universitario. Lo que ven es un quirófano real dentro de una universidad. Por tanto, lo que estamos haciendo es llevándolo a entornos académicos, pero también llevando la simulación a entornos reales. En este caso es un espacio de simulación de uno de los hospitales de referencia mundiales, como es el Hospital Valle d'Hebron. Este hospital, lo que está en esta imagen de arriba, es practicando, experimentando, probando, entrenando las habilidades de atención a un paciente, que en este caso es un bebé, antes de llevar a cabo la intervención real, la atención real al propio bebé. Esto, existen estudios que evidencian diferentes beneficios, no solo la eficacia y la eficiencia del propio trabajo de equipo, sino especialmente la mejora de indicadores de salud del paciente, la reducción de tiempos, que como factor clave a veces en salud es absolutamente determinante. Por tanto, la simulación cada vez está más dentro de las organizaciones que son intensas en conocimiento y intensas en tecnología. Aquí pueden ver algunos ejemplos de simulación que lo que hacen es conectar la habilidad manual del profesional, del médico, del cirujano, con el uso de elementos digitales que permiten reproducir el interior del cuerpo humano, igual que realizarían una laparoscopia o una intervención quirúrgica dentro de un quirófano de manera real. Esto cada vez se está digitalizando más. Aquí ven, por ejemplo, una pantalla, una mesa interactiva donde los estudiantes, los profesionales pueden interactuar con este paciente, pueden diseccionar, abrir, conectar, pedir pruebas adicionales. Por tanto, una experiencia, como decían, con mucho engagement, más allá además de mucho aprender haciendo, ¿no? Eso es de dónde venimos y dónde estamos hoy, ¿no? Pero cómo estamos avanzando, que me gustaría poner especialmente el énfasis, ¿no? Antes veíamos ese pequeño muñeco simulador de un bebé y la intervención al lado, ¿no? Hoy lo que estamos haciendo, y ponía este ejemplo del Hospital San Juan de Dios, es un hospital materno-infantil de referencia mundial. Lo que están haciendo es que ese muñeco ya no es un muñeco cualquiera, es el muñeco exactamente real a imagen y semejanza del paciente que tienen dentro del box, dentro de la habitación o dentro de urgencias. Por tanto, a través de conectar simulación con impresión 3D, lo que se está haciendo es imprimir exactamente ese aparato, ese corazón, ese órgano, esa persona, que luego será intervenida de manera que así personalizamos no solo el aprendizaje, sino personalizamos la transferencia del mismo. Estamos entrenando para esa intervención en concreto, no para otra, ¿no? Y esto irá a más en la medida en que la impresión 3D nos está permitiendo también empezar a imprimir tejido casi humano o incluso humano, que nos permite reproducir de manera muy fidedigna la realidad de las personas, ¿no? Sin embargo, todo este trabajo de simulación en entornos presenciales son ciertamente dificultosos en términos, como decía antes Ronaldo, de práctica deliberada, ¿no? El entorno digital nos permite entrenar, practicar, errar, probar,
y dar más autonomía, como antes también decía la doctora González, dar más autonomía a los propios participantes, ¿no? Que tengan la capacidad ellos mismos y ellas mismas de autogestionar sus procesos de desarrollo. Esta es una simulación desarrollada por el propio Hospital Vall-d'Hebron, que permite además un trabajo colaborativo de médicos y enfermeras dentro de este entorno quirúrgico simulado. Lo ven en la imagen inferior izquierda, una persona, un avatar de color morado y otro avatar de color más azul, donde están dos estudiantes, uno de medicina y otro de enfermería, trabajando juntos desde la distancia con un mismo paciente, ¿no? Cada vez la simulación en entornos digitales nos va a permitir no solo más realismo, sino también más colaboración y más cooperación de equipos multidisciplinares. Y no solo en el ámbito de la habilidad clínica, también en las habilidades relacionales. Aquí, por ejemplo, mostraba una simulación que nos permite entrenar conversaciones para desarrollar personas de nuestro equipo de trabajo, si fuéramos un manager, o para habilitar o mejorar las habilidades de empatía, asertividad, escucha activa a esa familia, a ese paciente que de alguna manera pueda ser la razón de ser de nuestra actividad, ¿no? Otra simulación también vinculada a negocios puede ser simulaciones que recrean y nos permiten experimentar en el rediseño de procesos. En esta simulación lo que hacemos es recrear una planta de un hospital y le permitimos al participante esa disrupción que comentaba antes Ronaldo, ¿no? Rediseña la planta como tú creas, crea los box, los espacios de trabajo, diseña el equipo como tú consideres y veamos cómo los indicadores de eficacia, de eficiencia, de seguridad responden a ese diseño. Y sobre ello reflexionemos, aprendemos y volvamos a tomar decisiones para intentar encontrar el mejor diseño de procesos más adecuado, ¿no? Acá, por ejemplo, en un proceso de simulación integral para habilitar a personas que están vinculadas a procesos de gestión de trasplantes de órganos. Desde el momento cero de conversar con la familia para captar esos órganos o tejidos hasta el momento final de implantación con el paciente que será el receptor de los mismos, ¿no? Por tanto, no solo habilidad clínica, también habilidades relacionales, también habilidades de gestión y, como se decía antes, cada vez más conectadas con otras tecnologías, ¿no? En este caso, realidad aumentada, también gamificación, también realidad extendida, realidad híbrida, que de alguna manera cada vez más está más presente en el sector y dentro de los hospitales, que yo creo que con la presencia del 5G, especialmente acá por lo menos, yo creo que habrá un crecimiento exponencial de esta tendencia, ¿no? Para ir acabando esta parte de presentación, solo 3 mensajes. Diría el primero: importante la tecnología, también el doctor González en la mesa previa ponía de relieve, ¿no? El cómo está creciendo y cómo está aportando el valor diferencial la tecnología. En cualquier caso, siempre esa tecnología al servicio de la pedagogía, siempre al servicio de que verdaderamente nos ayude a facilitar aprendizaje, ¿no? En segundo lugar, el que esa tecnología la podamos conectar con otras tecnologías o con otras metodologías, ¿no? Aquí ponía un ejemplo de una secuencia metodológica donde a los profesionales los empezamos sensibilizando a través de un vídeo inmersivo, en este caso de cómo se atiende a una mujer que ha sido víctima de violencia machista y nos ponemos en la piel de esa mujer. En segundo lugar, trabajamos con ese paciente desde una vertiente puramente de habilidad clínica para identificar qué pruebas diagnósticas hay que hacer y cómo planteamos el tratamiento a partir de ello. En tercer lugar, practicando en un entorno real para probar, para experimentar que verdaderamente estoy desarrollando esa competencia que pretendo de alguna manera consolidar. Y por último, incluso trabajando a partir de la experiencia real. Hay muchos hospitales, o empiezan a haber cada vez más hospitales, donde en los box de trabajo tienen un botón en la pared que si lo aprietan automáticamente se está grabando todo, se está monitorizando todo lo que sucede allí dentro, evidentemente con autorización del paciente, y eso luego es aprovechado en clave de equipo para mejorar, para reflexionar, para intentar repensar procesos, protocolos, procedimientos.
En definitiva, y para acabar, decían en la mesa, ¿no? Hemos de intentar personalizar cada vez más los aprendizajes. A veces, demasiado a menudo, pensamos más en el contenido y más en el contexto que no tanto en el participante, y esto también sucede en salud. Las imágenes de arriba son la típica imagen de una máquina de TAC o de diagnóstico. Fíjense que lo que hemos hecho en los últimos años ha sido hacerla más friendly, ¿no? Más cercana a los jóvenes chicos, chicas, con esa imagen un poquito más fresca, pero verdaderamente lo que tenemos que hacer es que sean ellas y ellos los verdaderos protagonistas, ¿no? Que sería la imagen del final de la pantalla. En ese momento, él sí es el centro de ese proceso, en este caso de tratamiento. Lo que estábamos haciendo hasta ahora era puramente una cuestión estética de imagen. No estábamos empoderando a la persona para que verdaderamente esté en el centro, y ahí no es solo tecnología, ahí la clave es la narrativa, las historias, los contenidos, y por eso me he permitido referenciar a un gran referente de la narrativa como es Disney, cuando explican historias donde verdaderamente la persona es la protagonista, impacta sobre emociones y además hay un puntito de humor que siempre es bienvenido en los momentos actuales de la vida que tenemos en pandemia. Nada más, muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Interesantísimo lo que nos comentas. De hecho, este es un ejemplo de cómo los simuladores pues tienen una diversidad de aplicaciones, ¿no? Y como bien comentas, el propósito es crear ese entorno de simulación que permita que este sea lo más real posible, ¿no? Y que contribuya al desarrollo de las habilidades tanto técnicas como de gestión, ¿no? Inclusive favoreciendo el aprendizaje colaborativo en distintos niveles de formación, como lo has ido comentando. Eh, Ronaldo, nos hacías una referencia al reto, ¿no? que tenemos hoy en día en el campo de la formación de los futuros profesionales, de cómo personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y sobre la base de los elementos que has tomado en consideración, el disruptivo, el aprender haciendo, el de la teoría de la práctica, el de la resiliencia y el constructivista, hay una primera pregunta que quisiera plantearte. Ustedes, de la experiencia de UPANA, ¿cómo lograron que el estudiante se adapte a las nuevas metodologías de aprendizaje con el uso de simuladores? Gracias, Wilfredo. Pues mira, yo creo que no existe, en el momento que nosotros iniciamos con los simuladores, esa era una gran pregunta que hacíamos. ¿En qué momento introducimos el simulador? Llegamos a la misma respuesta. Siempre es el tener esa primera experiencia, la va a tener o al principio de su carrera o al final. De todos modos, esa experiencia la tiene que tener. Nosotros, desde el inicio, desde que inicia con nosotros en la carrera de negocios o en cualquier carrera, porque lo que sí hemos hecho es tratar de buscar simuladores en función de su carrera profesional, de su competencia. Entonces nosotros desde el inicio de su carrera, desde el primer año, nosotros tratamos de brindarles alrededor de 2 a 3 simuladores por año a los estudiantes en diferentes disciplinas. Porque yo sé, lo decía uno de los que nos antecedió en la plática anterior, y yo lo pondría un poco más cómico, como no somos todólogos, pues que traten de aprender lo más que puedan. Uno les quisiera brindar de todo, pero a veces el tiempo es corto. Entonces lo que tratamos nosotros es de brindarle ese simulador desde que inicia, que sea su primera experiencia al entrar a la universidad y que sea parte del ADN de él. Esto lo hace un menos para nosotros conflictivo, porque él ya entra sabiendo que eso lo tiene que hacer, no pensando de que, ay, mis 3 primeros años fueron fáciles porque no había simulador y después ya me pusieron simulador, ya me la pusieron compleja. No, es realmente venir y desde el inicio, es casi, tú entras a la universidad y aquí está tu simulador, abrázalo, siéntelo, porque será parte de tu vida, parte de tu formación profesional, personal y de vida. Y por ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Oscar, a partir de la experiencia que nos has comentado, que en verdad ha sido súper aleccionadora, ¿no? De cómo en un campo tan complejo como es la formación en salud, pues los simuladores cobran un rol protagónico importante. Te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo dotamos a la simulación
para que verdaderamente genere valor en el clave aprendizaje de las personas? Pues una pregunta muy importante. Es cierto que, claro, mi mirada sobre todo se centra en educación continua y, por tanto, intentamos vincular mucho la simulación y el diseño de la simulación a indicadores de proceso, de resultado, indicadores de performance, indicadores que de alguna manera nos permitan incluso medir en qué grado ese aprendizaje se está transfiriendo al puesto de trabajo. Para nosotros la clave es entender muy bien cuál es el propósito de esa simulación, entender muy bien el contexto de esa realidad y a partir de ahí diseñarlo. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona y de Cataluña para intentar reconducir posibles errores que se están sucediendo en procesos de transfusiones, lo que tenemos que hacer es comprender en profundidad qué quiere decir esos errores. ¿Dónde están? ¿Dónde se producen? ¿Cuándo se producen? ¿En qué momento? ¿Quiénes lo hacen y quiénes no? Y a partir de ahí pensar en cómo diseñar la simulación. Si verdaderamente, igual que en programas de formación o de capacitación, si verdaderamente queremos provocar transferencia y por tanto aportar valor en clave de aprendizaje, tenemos que dedicar más tiempo al diseño, más tiempo a comprender la necesidad, comprenderla de manera profunda, entender qué procesos, qué personas, qué recursos, qué herramientas intervienen para después diseñar algo que verdaderamente esté relacionado y conectado con esa realidad. Eso ha sucedido a veces, y no lo digo por nadie, lo digo por mí mismo, que a veces hemos tenido demasiado poco tiempo, demasiado poco esfuerzo en poder entender, comprender mejor esa realidad sobre la que después intervenir. Y por tanto, la simulación, todos somos conscientes que es un elemento que provoca engagement, que la gente le gusta, pero eso no quiere decir que el aprendizaje sea ni significativo ni realmente aporte valor en términos de transferencia. Así que creo que una de las claves para que aporte ese valor es dedicar el mayor tiempo posible a la parte previa, a esa parte de detective, de comprender, de entender, de acercarse a esa realidad, de verlo, de observarlo, de preguntar, de cuestionar, de replantear y desde ahí construir. Muy bien, muchas gracias. Ronaldo, hay una pregunta también que surge a partir de la presentación que estás compartiendo con nosotros y la experiencia en UPANA. ¿Cómo consideran ustedes el desarrollo de las competencias en el estudiante cuando están utilizando los simuladores? Ok. Pues mira, yo creo que aparte de generar las competencias de salida de cualquier estudiante, lo que sí hemos llegado nosotros a observar en el mercado ya es cuando sale el estudiante. Esas empresas que los reciben sí nos han pues felicitado en cierto momento, porque los estudiantes sí van con otro tipo de análisis diferente a que cualquiera que pudiera haber tenido solo el texto, no el contexto. Entonces estos estudiantes sí llegan con otro tipo de forma de ver las cosas, de ver la empresarialidad, de ver el ser empresario, el ver, llegan con otro, les abre totalmente otro tipo de panorama. Entonces yo sí creo que las competencias que genera el simulador, pues en lo particular a mí me fascinan. Yo he estado en varios de ellos, un poco observando, y realmente sí te elaboran otro tipo de competencias. Yo te lo diría en carne propia, al ver estos simuladores, al estarlos observando, hasta yo mismo realmente genero otro tipo de análisis y que creo que no me lo dice únicamente la persona o el estudiante, sino eso es lo bueno, que trasciende a la vida personal, que trasciende a una vida, a un mercado local, como decía en el tema de disruptivo. Pensamos global, pero realmente estamos actuando localmente, con impacto realmente a una sociedad o a un mundo globalizado. Muchas gracias. Bien, bueno, nuestra mesa tiene que ver pues con la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y de hecho estamos viendo por un lado la experiencia de cómo los simuladores responden a esas necesidades que hoy en día tenemos en el aprendizaje de los estudiantes y por otro lado, cómo esto es puesto de modo práctico en un entorno real, en una formación tan compleja como es la formación en salud.
Quisiera plantearte una pregunta más, Oscar. ¿Cómo podemos generar simulaciones adaptativas a cada usuario? Es un reto importante. En la mesa anterior creo que introducían la palabra inteligencia artificial, entre otras, para intentar monitorizar los resultados de los estudiantes durante toda la trayectoria académica, incluso a lo largo de toda su vida, y que desde esa inteligencia artificial se le puedan ir proponiendo a partir de los indicadores, como decía antes, de performance o de procesos o de resultados, en nuestro caso de salud, que se le vayan proponiendo retos, misiones, para intentar dar respuesta a esa excelencia que en el ámbito de la salud se pretende a nivel global, ¿no? Sobre todo por los desafíos actuales. Por tanto, seguramente ahí hay un gran reto donde tenemos que trabajar más educadores, docentes, sobre todo con ingenieros, con expertos en el ámbito profundo del uso de las tecnologías, y seguro que por ahí puede haber un camino importante. Sin embargo, también creo que, y de nuevo, poniéndome a mí como ejemplo, no es exactamente la misma simulación que requiere una enfermera de un hospital de referencia, como decía, de Vall-d'Hebron, donde estamos hablando de un hospital de 8.000 trabajadores y un hospital que está en el top 20 del mundo, que un hospital muy pequeñito, muy pequeñito, que esté en un entorno rural y que tenga un trabajo de cercanía con esas personas que viven en pueblecitos cercanos, ¿no? Seguramente a nivel de competencia, decía Ronaldo, ¿no? La competencia es la misma, porque necesitamos que sea excelente en todo, las dos personas, ¿no? Sin embargo, los contextos son absolutamente distintos, ¿no? Y ahí, de nuevo, yo lo que me gustaría enfatizar es la necesidad de tenerlo claro desde el diseño. ¿A quién dirigimos esa simulación y qué pretendemos con ella? Porque es cierto que la simulación todavía hoy sigue siendo costosa en términos de preparación, de elaboración, de desarrollo, y por tanto intentamos apuntar a una masa crítica lo más grande posible para que ese esfuerzo tenga una compensación en términos de que sea de una utilidad cercana a una población muy grande, ¿no? Pero yo creo que la tecnología cada vez será más fácil, más usable, más transparente, más incluso gratuita, y yo me lo imagino como si fuera un Minecraft, ¿no? Antes decían la autonomía del estudiante, pues también me lo imagino en clave de autonomía del docente, de manera con lenguajes muy sencillos, sin necesidad de dominar programación, ser capaces de generar simulaciones pensando en cada realidad, en cada contexto y en cada persona en particular, ¿no? Por tanto, me la imagino desde esas dos perspectivas. Simulaciones adaptativas poniendo el foco desde el diseño, pensando en colectivos distintos, específicos, singulares, y luego ayudándonos de la inteligencia artificial para ir recomendando, proponiendo esos retos, esas misiones a cada participante de acuerdo a los indicadores asociados a su desarrollo personal. Bien, gracias. Bueno, quisiera invitar también a todos los asistentes que en los espacios que tenemos, ya sea el chat o el apartado de preguntas y respuestas, nos plantees sus inquietudes de tal manera que podamos proponérselas tanto a Oscar como a Ronaldo para obtener alguna información adicional a lo que nos han comentado. Ronaldo, tú comentaste, ¿no?, en tu presentación que, bueno, la experiencia que tienen en tu universidad es que desde los primeros semestres el estudiante se ve expuesto, ¿no?, a participar con simuladores en su formación, ¿no? Esto, bueno, de alguna manera ya los saca del esquema tradicional en el cual, pues, probablemente ellos tenían en mente, ¿no? Y acá quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es el valor agregado que el estudiante ve en esta nueva línea de aprendizaje? ¿Cómo ustedes lo han evaluado? ¿Cómo lo han percibido? ¿O si tienen algún mecanismo para evaluar esta primera experiencia que ellos tienen en la formación con simuladores? Gracias, Wilfredo. Pues mira, tal vez ha sonado repetido, pero el oír las experiencias de estas empresas partners o de las empresas que reciben a los estudiantes, a nosotros es el checklist de que estamos cumpliendo con llenar ciertas competencias.
Por supuesto que el simulador a nosotros nos ha generado también, si lo queremos ver del área comercial, nos ha generado pues una aceptación en el mercado. Si eran de las 14 universidades privadas, habremos 3 que utilizamos simuladores, y créeme que los chicos al salir de colegio, de secundaria, o las personas que conocen el hecho de que nosotros en la Universidad Panamericana y en la Facultad de Ciencias Económicas o en otras facultades como salud, se utilizan simuladores, realmente al mercado le llama la atención, realmente le provoca venir a vernos, a experimentar. Y cuando lo toman, definitivamente tienen otro tipo de reacción al mercado, ya salen con otro tipo de visión. He visto padres que vienen a platicar de que a ver si esto es real, de lo que sale en la promoción o en la televisión o en la radio es real. Y al platicar, al verlos, se dan cuenta que sí, que es algo que ni ellos aprendieron cuando lo estudiaron. Entonces sí creo que esto es algo de doble vía. Realmente a la universidad le impacta en la parte, si lo queremos ver así, no sé si la palabra está mal usada, comercial, pero también al estudiante en su parte comercial, como persona, porque yo le digo, tú vete como una empresa, tu nombre, Ronaldo, tú eres una empresa, tú te vendes afuera, y al venderte afuera, el llenar estas competencias de simuladores que tú ya llevas, por supuesto, tú sos mejor cotizado afuera. Entonces, por supuesto que sí nos hemos dado cuenta de esto, y pues nosotros fascinados de que realmente estemos brindándole a una sociedad, a un mercado laboral, pues chicos y estudiantes profesionales en ese momento, competentes, que realmente exitosos. Gracias, Ronaldo. Hay una pregunta que quisiera formular a Oscar a partir de la experiencia que nos está comentando y de cómo esta se viene aplicando, bueno, en toda la red de hospitales con la que trabajan. ¿Hacia dónde vamos en la experiencia simulada? Decía antes, ¿no? La vinculación con inteligencia artificial. Yo creo que el reto que tenemos por delante es generar entornos de simulación cada vez más dinámicos, cada vez, como decíamos, más adaptativos, y que favorezcan esa autonomía del propio participante para que pueda de manera deliberada practicar. Y además, no solos, sino de manera multidisciplinar. Las organizaciones de salud, igual que muchas organizaciones y empresas de todo tipo, requieren hoy más que nunca de una mirada multidisciplinar que nos permita salir de la caja y afrontar los desafíos y los retos y los problemas y las complejidades de manera distinta. Así que esta multidisciplinariedad es absolutamente crítica. También en los hospitales, ¿no? Si tenemos que repensar los sistemas de atención para hacer que verdaderamente el paciente sea el centro del sistema, que esté empoderado, que pueda coparticipar de la toma de decisiones, para todo ello necesitamos una cooperación y colaboración de muchas disciplinas, incluso muchas que hoy todavía no están presentes en los propios hospitales, ¿no? Por tanto, una de las líneas que creo que tiene que plantear el futuro de la simulación es la integración multidisciplinar, el trabajo multidisciplinar de diferentes colectivos, ¿no? Y el segundo sería esa transparencia que yo antes decía, ¿no? Esa facilidad de uso. Creo que la tecnología está avanzando tanto y además el 5G nos lo va todavía a hacer más exponencial. Creo que nos lo tiene que facilitar aún más a todos aquellos que no dominamos lenguajes de programación, para poder tener esa autonomía desde el ámbito docente de poder construir de manera fácil simuladores, ¿no? Creo que aún falta, igual que tenemos hojas de texto o hojas de cálculo, falta una gran herramienta que permita construir de manera fácil simulaciones a aquellas personas que dominamos menos la tecnología, pero que sin embargo entendemos el valor que representa la simulación en clave de aprendizaje. Quien lo desarrolle, estoy convencido de que tendrá un gran resultado, porque creo que estamos muchos esperando y deseando o precisando de algo parecido. Muy bien, hay una pregunta que nos plantea Amanda Lozada. No, primero, obviamente agradece
por las ponencias que para todos nos es muy interesante. Y es una pregunta para Ronaldo. Ronaldo, tú hablaste de los elementos, ¿no? Dentro de los cuales uno de ellos es la teoría y la práctica. Entonces, la pregunta es, ¿se deberían adecuar los sílabos teniendo en cuenta el simulador que aplicarán? Perdón, Wilfredo, no te escuché muy bien la pregunta. Sí, la pregunta es si se deberían adecuar los sílabos teniendo en cuenta el simulador que aplicarán. Ah, sí, sí, sí. Pues ve, nosotros utilizamos el simulador en función del curso. Pues, por supuesto, el sílabo y las competencias que se ponen dentro del programa del curso, sí tienen que ir alineados y vinculados. Sí tiene que existir esa correlación entre el tema del curso y las competencias que generará dentro del curso, como el sílabo del curso. Todo esto tiene que ir correlacionado, si no, no existe ese perfil de egreso de este curso con relación a lo cómo ingresó el estudiante. Para nosotros es importante que todo esté relacionado desde la propia creación del curso, cuando creamos nuevos programas o maestrías o diplomados o lo que sea necesario hacer. Sí tenemos que ponernos primero en la mente qué tipo de simulador. Yo creo que ya es parte del proceso de creación de un programa. Primero vemos ese portafolio de simuladores, vemos cómo se adecúan a nuestras necesidades y a las necesidades de un mercado fuera, del mercado laboral, y las necesidades del estudiante o de la empresa, porque muchas veces, pues sí, tenemos que llegar a la empresa a preguntar cuál es el perfil de profesional que necesita, más que todo en temas de negocios, para poder ir creándole esas competencias y ir moldeando a la persona para que pueda, por supuesto, satisfacer esas necesidades del mercado. Muchas gracias. Una pregunta para Oscar, que viene de Jorge Enrique Santos. Nos dice, dentro de la didáctica de las simulaciones, ¿cuál es la secuencia o método que sugieren al momento de diseñar un ejercicio de simulación? Estaba justamente respondiéndole. Una de las referencias académicas que a menudo se utiliza es el ciclo de Kolb o de Kolb para poder entender las diferentes fases dentro del proceso de diseño y de planificación de una actividad de simulación. En esas fases se van combinando la actividad de experimentación, de simulación, por tanto de trabajo directo, con procesos de reflexión, procesos de acompañamiento, donde tanto el participante como el propio grupo, con el uso o con el apoyo de las grabaciones en vídeo que se hayan podido realizar, reflexionan desde diferentes miradas sobre aquello que ha sucedido e intentan desde ahí, de manera concreta, llevarlo a algo abstracto, que es reconstruir nuevas maneras de hacer, ¿no? Y de ahí volver a experimentar. Le introducía, digamos, en la respuesta vía el chat que si lo desea tenemos una guía propia, digamos, para facilitar el diseño y la implementación de simulaciones en el ámbito clínico, y que por supuesto que si me envían a cualquiera de ustedes un correo electrónico se lo compartiré con mucho gusto. Es tan solo nuestra experiencia, pero quizás pueda ser de interés para todos aquellos que puedan empezar a desarrollarlo, ¿no? Faltaría más. Bien, gracias. Ronaldo, una pregunta que viene de Egel Maguiña, ¿no? Que te la dirigen a ti. Dice, de acuerdo a lo que has expuesto, ¿no? Queda claro que la tendencia es al uso de simuladores dentro de las metodologías ágiles, ¿no? Y la pregunta es, en el caso de ¿ustedes elaboran dichos simuladores en la misma universidad o recurren a terceros? Nosotros utilizamos a terceros. En este caso, pues parte de los organizadores de este evento que es Company Game, ellos son parte de nuestros proveedores de servicios en el tema de simulación. En lo personal, pues nos han caído anillo al dedo y nos funciona mucho. Hemos también colaborado en el caso del director de la Escuela de Negocios nuestra en la creación, creo que de un simulador también, poniendo muchos expertos a formarlo, porque como decía también Oscar, esto de los simuladores
no es únicamente, suena fácil, simulador, pero atrás de esto conlleva mucho trabajo, muchos expertos, muchos especialistas. Entonces realmente es un trabajo arduo al hacerlo. Y respondiendo, pues sí, utilizamos un proveedor externo que es en este caso Company Game. Muchas gracias. Oscar, ¿consideras tú que los principios de la simulación clínica que tú nos has comentado a partir de la experiencia que has presentado a todos, también son aplicables son los mismos principios aplicables en el entorno de negocios? Absolutamente. Al final, una organización de salud, un equipo clínico, es un equipo de alto rendimiento, como lo pueda ser un equipo deportivo, o como lo pueda ser un equipo de una institución financiera, o como lo pueda ser un equipo de ingenieros. Es un equipo de alto rendimiento que tiene a un cliente, en este caso a un paciente, que tiene unos procesos, que tiene unos procedimientos, que tiene unos KPIs, unos indicadores, que también tiene un budget, también tiene un presupuesto. Por tanto, es absolutamente replicable. Sí que es cierto que como lo diría, decía antes Ronaldo, la importancia del contexto. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de diseñar simulaciones que verdaderamente estén muy cercanas al lenguaje de ese usuario, de ese participante, también se introducirá y se dejará seducir más por la misma, ¿no? Se dejará llevar más. Es cierto que a veces en el sector salud se han probado simulaciones que pudieran venir desde el mundo del negocio y ahí ha costado más, porque a lo mejor el lenguaje no es el natural, a pesar de que los simbolismos, los paralelismos, las metáforas serían extraordinariamente ricas, ¿no? Quizás sí que se están utilizando en el elemento más de gestión empresarial, ¿no? Donde ahí probablemente gestionar un hospital, gestionar una clínica, gestionar un servicio médico puede ser bastante parecido a la gestión de una pequeña empresa o de una gran empresa, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que son más habilidades clínicas, asistenciales, sí que requieren de diseños mucho más, digamos, personalizados. Pero creo que los paralelismos son los mismos, porque los desafíos son muy parecidos. Al final estamos hablando de poner a la persona en el centro, al cliente, estamos hablando de temas de humanización, estamos hablando de temas de soft skills and digital skills, estamos hablando, como decíamos antes, de liderazgo y de equipos multidisciplinares. Por tanto, cambia el contexto, cambia el foco, pero todo lo demás es exactamente lo mismo. De hecho, uno de los objetivos que tenemos constantemente desde la universidad es compartir conocimiento y experiencias con otros sectores, porque otras miradas, otros desafíos, otros retos nos ayudan también a ilustrar y a iluminar y a dar luz hacia desafíos que quizás el sector tiene y que desde la endogamia del propio sector a veces estamos ofuscados para intentar dar respuesta a los mismos, ¿no? Por tanto, espacios como este, que agradezco especialmente para compartir, para escuchar y para descubrir la realidad de la simulación desde otros sectores y ámbitos, creo que es absolutamente enriquecedor. Gracias. Oscar, perdón, Ronaldo, una pregunta que viene de Carmen Sofía Gómez. Ella te consulta, ¿cómo hacen ustedes para identificar el simulador más adecuado, ¿no?, para el nivel de formación o para las competencias que ustedes esperan lograr en sus estudiantes? Pues mira, esto es un trabajo también de docentes, del mismo coordinador de los simuladores y de tu servidor, de irnos empapando y haciendo los simuladores, o sea, haciéndolos nosotros, tratando en carne propia de descubrir y analizar el tema que se trata y con eso pues irlos enfocando dependiendo la pensa de estudios, irlos introduciendo en sus cursos. Por supuesto, esto lleva el trabajo de certificar a todo nuestro staff de docentes. Yo te diría que el 90% todos han estado certificándose de simuladores, así mismo como de los simuladores específicos. Ahora bien, como los simuladores también tienen sus niveles de complejidad, entonces también es de que en carne propia vayamos nosotros, ahí sí que trabajando en los simuladores para saber cuál es el simulador idóneo para el nivel de estudiante.
Así lo hemos trabajado, por supuesto, siempre con la ayuda y el coaching del proveedor de los simuladores, para tratar de darles el mejor simulador idóneo al nivel del estudiante, porque tampoco no es el fin de venir y complicarle al estudiante, realmente es que aprenda, que sepa hacerlo. Entonces, por supuesto que la única forma de hacerlo también es, por supuesto, que nosotros nos metamos al agua a nadar con ellos. Realmente el hacerlo nosotros, desde el docente, desde tu servidor, desde el coordinador de carrera, todos tenemos que trabajar juntos, porque esto, como yo te decía, el aprender haciendo es realmente tener ese aprendizaje colaborativo, y entre las competencias blandas es ese trabajo en equipo. Que nos vean a nosotros, no el docente, no el coordinador, no el decano. Somos todos un equipo, una familia, metámonos al agua y juntos vamos para adelante. Muy bien, muchas gracias. Quisiera ahora hacerles unas preguntas, una misma pregunta para ambos, ¿no? Que nos lo comenten desde la experiencia que vienen teniendo en el uso de los simuladores. Queda claro que en estas experiencias de introducir nuevas tecnologías, nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje con el propósito de personalizar, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, un actor clave son los docentes, ¿no? Y de hecho es donde probablemente más se tenga que trabajar, pero por otro lado donde menos también se trabaje, porque se parte del supuesto que como son docentes, como que tienen ya toda la formación o la experiencia necesaria para hacerlo, y a veces la realidad nos muestra lo contrario. ¿Cómo han abordado estos retos, ¿no? ¿O cuáles son los retos que ustedes han identificado y cómo los han abordado? Si comenzamos con Óscar. Sin duda, ¿no? La capacitación docente en el adecuado uso y conducción de actividades de simulación es absolutamente estratégico. Nosotros hemos intentado ir un poco más allá de plantear o de planear capacitaciones de instructores de simulación, e incluso hemos desarrollado una maestría oficial en simulación e innovación docente, donde conectamos simulación con otras tecnologías, otros enfoques metodológicos, y disculpen que me ría porque estaba justamente haciéndole referencia a una de las preguntas que hacía Hugo Álvarez hablando de los metaversos, ¿no? Justamente en esa maestría también intentamos apuntar a la luna en el sentido de ver cómo esos escenarios de realidad totalmente gaseosa, ya no líquida, nos permiten construir nuevas maneras de aprender y de enseñar. Esa maestría oficial en simulación e innovación docente tiene dos focos que para mí son muy importantes. No solo el entrenar y el facilitar o el desarrollar las habilidades de facilitación de los docentes hacia el uso de la simulación, sino sobre todo y también generar investigación, que es algo que como universidades creo que tenemos un reto ahí importante. Por tanto, en la medida en que también, por ejemplo, en el ámbito clínico estamos generando investigación, por tanto, evidencia científica de cómo la simulación está impactando en conductas y comportamientos, y esas conductas a la vez impactan sobre indicadores de salud, eso lo que hace es reforzar la bondad de la herramienta, de la estrategia, del modelo, y eso creo nos interesa a todas y a todos. Por tanto, una de las ideas que propusimos fue la creación de esa maestría, que justamente tiene esa voluntad, el de capacitar, el de facilitar herramientas, pero el también acompañar hacia la investigación para verdaderamente ver en qué grado está transfiriendo ese aprendizaje al puesto de trabajo. Muy bien. Ronaldo. Gracias. Pues mira, yo creo que Óscar dio casi toda la respuesta. Pero realmente nosotros hace un trabajo arduo. No es fácil sacarle su status quo a un docente y transmitirle que hay que dejar las cuatro paredes y sentarse ahora en estas cuatro esquinas. Tratar de innovar la educación. Ser disruptivo también como docente es complejo. Pero creo que el trabajo se ha hecho, no ha sido fácil. Realmente parte del tema con el staff de docentes es el capacitarlo. Parte del ingreso a ser parte a un staff de docentes es
conocer simulación, el meterse al agua con esto, el aprender, mira, aquí todos somos iguales, el hecho de que tú seas docente no significa que te vamos a arriesgar a nada. Tú métete al agua junto con nosotros y aprende también. Entonces creo que se ha hecho una cultura. Yo creo que es formar cultura. Es la cultura de nosotros en la universidad, es que tú quieres ser docente, tienes una gran capacidad, una gran promoción empresarial, pero parte de nuestro ADN y tú quieres ser parte, ponerte esta camisa, pues ven con nosotros y aprende simulación, trabájalos y realmente ha sido un éxito. Es el hecho realmente de ser parte del grupo. Y por supuesto es capacitarlos no únicamente en la certificación, sino que se certifique en todos los simuladores que hay. Realmente que aprenda de todo. No centrarse solo en una especialidad. Pues como decía uno que en la presentación anterior, realmente volverse muy específico a veces te puede sacar del mercado. Entonces, aquí lo que hay que aprender es aprender a hacer de todo y ser, como dice Oscar, eficaz y eficiente en lo que uno hace. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta también general para ambos, ¿no? Ya que estamos en esta parte casi final de la mesa. En términos de lecciones aprendidas, ¿no? De la experiencia que han tenido ambos, ¿no? Que han sido experiencias diversas, ¿no? De distinto nivel de complejidad y en espacios diferentes también. ¿Cuáles consideras que han sido esas lecciones aprendidas, ¿no? Producto de cómo ustedes han utilizado hoy día los simuladores? Oscar, si nos comentas. Pues muchas gracias. Lecciones aprendidas, muchas. Uno de los riesgos que tiene la simulación es fascinar a la persona, porque realmente es un entorno y es un contexto inmersivo que genera una experiencia que muchas veces es memorable, pero que sin embargo tiene como potencial riesgo que no genere ese aprendizaje pretendido, ¿no? Una de las lecciones aprendidas es eso, es el poner primero ese diseño que decía antes, esa preocupación por el pensar cuál es el propósito, qué es lo que pretendemos después de la simulación y desde ahí diseñarla y construir una capacitación o un acompañamiento donde la simulación forme parte de la misma, ¿no? Lo digo porque a veces puede suceder que sea un castillo de fuegos, si me lo permiten, ¿no? De luces, muy bonita, pero que sin embargo quede en nada, ¿no? Y ese es un riesgo que tenemos y que a veces yo mismo he vivido, ¿no? Por tanto, una de las lecciones es no solo el diseñar pensando en el para qué, no solo en el por qué, sino en el para qué, que es lo que pretendo conseguir después, sino especialmente acompañar de la simulación con cosas pre y cosas post que verdaderamente consoliden esos aprendizajes y promuevan la transferencia de los mismos, ¿no? Recuerdo y agradezco, aprovecho, si me lo permites, ¿no? Al profesor Blancafort y a Jesús Lázaro, que son compañeros de la universidad. Recuerdo cómo Jesús integraba a simuladores de negocios en el MBA que tuve oportunidad de hacer cuando no tenía tantas canitas y realmente no era solo la experiencia de simulación, era el acompañamiento, la reflexión entre jugar y después de la experiencia de simulación, ¿no? El cómo intentaba hacer reflexionar a los diferentes grupos y equipos para extraer ideas y aprendizajes desde la experiencia simulada. Ahí está una de las lecciones, el entender que no todo tiene por qué empezar y acabar solo con la simulación, sino que puede ser un verdadero apoyo, una verdadera herramienta en un proceso más integral de desarrollo y de aprendizaje de personas. Gracias, Oscar. Ronaldo, sobre las lecciones aprendidas de tu experiencia. Pues mira, comparto lo que dice Oscar en este tema, que no solamente la simulación, yo creo que una lección aprendida es de que la simulación también nos lleva a investigar. No necesariamente, a veces con el análisis de los elementos dentro del simulador, no se puede quedar. El estudiante ha generado el simulador, les genera ese apetito de investigar, de irse a ese texto, de ir a investigar si lo que va a hacer, el movimiento que va a hacer dentro del simulador es el correcto. Yo creo que la lección aprendí aquí y que a mí
como academia nos fascina a todos, a Oscar y a todos los que estamos involucrados en la academia, es de que puede incentivar al estudiante a investigar, de no quedarse con lo que uno le dice, sino que tiene que ir a investigar. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que se tienen en el uso de simulación. Como decía Oscar también, el acompañamiento, creo que es algo indispensable. El día a día, estar con el estudiante, el día a día, estar con un docente. Ahí sí que a veces el ser docente para nosotros es abrir todas nuestras redes sociales. Yo veo a los docentes con WhatsApp, con mensajitos todo el día de sus alumnos, y están, porque pues aquí en Guatemala regularmente el docente no es tiempo completo, mantiene cierta división que también pues parte de su tiempo a empresa o a consultorías. Entonces este docente se mantiene día a día dándole seguimiento, es parte del compromiso, y que yo creo que siempre nos va a quedar ese temor, como dice Oscar, o en lo personal a mí a veces me queda el temor, si realmente estamos cumpliendo esa competencia al final. Yo esperaría que sí llenemos. Por supuesto hay estudiantes con mayores habilidades que otros, y aunque a pesar de que los llevamos de la mano, yo esperaría, pido a Dios, que realmente estén llenando esas competencias. Pero yo estoy seguro de algo, que de lo que se siembra se cosecha, y si sembramos en ellos algo, y estoy seguro que algo ellos llevan dentro de sí cuando se gradúen, y creo que por ser exitoso empresarialmente, creo que va a ser un éxito. Yo creo que esas son las lecciones aprendidas desde todo esto. Bien, gracias. Bueno, ha llegado una pregunta que de alguna manera también es interesante de tocarla. No sé, alguno de ustedes que pueda responderla, y es con respecto a si el uso del simulador no le quita independencia, iniciativa al docente. ¿Cómo ven ustedes eso? Ronaldo, por favor. Gracias, Oscar. Pues mira, pues, yo creo que dentro del seguimiento, como en la pregunta anterior, yo creo que el acompañamiento y seguimiento y capacitación que uno debe tenerle en las cátedras es importante. Yo creo que el seguimiento al alumno por parte de un catedrático es importante, pero también la parte administrativa de la academia es bueno también darle ese seguimiento. La libertad de cátedra, pues no es tanto la libertad de cátedra. Nosotros, sería todo un equipo de trabajo, pues también nos ponemos un poco a supervisar y a darle seguimiento y acompañamiento al docente, para que realmente pues pueda cumplir las competencias o los objetivos que nosotros como universidad y facultad queremos que desarrolle un estudiante. Entonces, no se queda únicamente en tu catedrático, pues presenta el simulador y acompáñalo. Ahí entramos todos a trabajar en esto, el ingresar también, el darle seguimiento al docente, acompañarlo, apoyarlo. Ahí sí que no solo se queda en manos de él. Realmente, por lo menos en el caso de nosotros como Universidad Panamericana, está desde una vicerrectoría académica, desde una decanatura, desde una coordinación. Todos nos involucramos a supervisar el trabajo de un docente para que tanto él sea el beneficiado y, por supuesto, el último de la línea, que es nuestro estudiante. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Estamos ya en la etapa de cierre de nuestra mesa redonda. Solamente les pediría una reflexión final, algún mensaje final que ustedes quieran dar o compartir, la experiencia que han tenido ustedes con el uso de estos métodos de personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y sobre todo el uso de los simuladores. Comenzamos con Oscar. Pues yo me permitiría acabar como ha empezado Ronaldo. Ronaldo empezaba en esas 5 ideas clave con la palabra disruptivo, y creo que ahí tenemos un gran reto en el ámbito de la simulación. Creo que tenemos cada vez más simuladores que nos ayudan en ese aprender haciendo, pero demasiado a menudo es aprender haciendo como hemos hecho siempre. Es decir, de acuerdo a los parámetros que han funcionado en empresas, en organizaciones, en la sociedad, en los hospitales. Y estamos ante desafíos globales que requieren de ese pensamiento lateral, ese salir de la caja, que esa simulación tiene que permitirnos también
explorar más allá de lo que sería lo convencional, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran desafío y seguramente ahí es donde me sonreía antes por ese comentario relacionado con los metaversos, que en el fondo para mí sería conectar la simulación con un mundo imaginario donde pueda eso, probar, experimentar más allá de lo convencional, más allá de lo usual, y que desde ahí pueda yo generar y permitirme llevar el aprendizaje, ¿no? Por eso, como decía Ronaldo, el papel del docente es fundamental. Tiene que apoyarse en la simulación, pero además tiene la capacidad de generar escenarios nuevos solo con una pregunta poderosa. ¿Y si el cliente hubiera respondido distinto a esa toma de decisiones? ¿Y si el mercado hubiera respondido distinto a esa inversión que has hecho? ¿Y si ese easy lo cambia todo? Y ese easy, quien lo domina es el docente y puede poner ese easy en cualquier momento del proceso de aprendizaje para generar un conocimiento mucho más exponencial, ¿no? Por tanto, sin duda, el papel del docente es el de ese facilitador que pueda acompañar a lo largo del proceso de aprendizaje y que se apoya de la tecnología como antes se apoyaba de otros recursos para poder generar aprendizaje en las personas. Muy bien. Ronaldo, tu mensaje final. Pues mira, yo cerraría con esto. Realmente creo que hay que aprender a desaprender y aprender nuevamente. Esto es un ciclo que nunca termina. Todos los días aprendemos, todos los días nos capacitamos, y yo creería que el simulador, si nos está dando la oportunidad de investigar, hay que seguir investigando. El rediseñar, el innovarnos y seguir aprendiendo. Y lo que a veces aprendimos, pues hay que desaprenderlo, lo desaprendemos y volvamos a aprender nuevamente. Yo quedaría con que en la Biblia hay un versículo que dice: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Hay que seguir. Muy bien, muchas gracias, Oscar, Ronaldo. Ha sido en verdad un espacio súper interesante con todo lo que hemos escuchado de ustedes y compartido también con los asistentes. Hemos tratado de responder todas las inquietudes que han llegado a través del chat. No queremos excedernos más del tiempo, solamente decirles que con esto ya concluimos la mesa sobre personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje y los invitamos a continuar, ¿no?, con todas las otras actividades que tenemos en este cuarto simposio iberoamericano. Tenemos a continuación, bueno, el carrusel de videos. Yo entiendo que ahora tendrán alguna información específica. Luego tenemos un espacio para hacer networking también. Entiendo que no hay que salirse de la liga en la que estamos. Y el próximo taller interactivo que está previsto en el programa, pues es la incorporación de metodologías activas de aprendizaje en una materia, ¿no? Entonces, les deseamos éxito. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias, Wilfredo. Gracias, Oscar. Un honor. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ronaldo, Gracias. Wilfredo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, un gusto. Gracias, Blancafort.